Hola alumnos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con algunos videos, mejor dicho, un video, para que, bueno, puedan hacer su tarea que tienen pendiente. Bueno, vamos a comenzar. Está muy fácil porque, pues, ya lo hemos estado viendo en clase. Y bueno, la tarea que se quedó para el jueves 19 de septiembre, vamos a comenzar con los ejercicios que están ahí. Algunos de estos ya los vimos en clase, por ejemplo, el número uno dice una fuerza horizontal de 93.7 newtons se aplica a una caja de 42.5 kilogramos. Ese ya lo vimos en clase, lo resolvimos, entonces no hay gran problema. Lo que sí me gustaría repasar es la parte de cómo se resuelve. Estos ejercicios, como ya alguna vez establecimos, se resuelven desde el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que hay que hacer, el diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo el diagrama de cuerpo libre que va a representar todas las fuerzas que están actuando en mi caja. Y voy a poner en color negro las que están en X y el color azul las que están en Y. Dice que una fuerza horizontal de 93.7 newtons. Esta es mi fuerza horizontal de 93.7 newtons. Le voy a llamar fuerza F. La caja tiene una masa de 42.5 kilogramos. La masa es parte del peso, porque el peso quedamos que se calcula masa por gravedad. Otra de las fuerzas que está actuando es una fricción cinética. ¿Por qué fricción cinética? Porque ya se está moviendo la caja. Y cuando una caja se está moviendo, genera fuerza cinética. ¿Por qué está opuesta a la fuerza? Porque si la aceleración o el movimiento están hacia allá, tengo entonces que la fricción se va a oponer al movimiento. Entonces ahí lo tenemos. Y por último existe la fuerza natural o normal, que es la que nos representa qué es lo que está sucediendo en nuestro objeto para que no se vaya o no se hunda sobre la superficie. ¿Qué podemos hacer ya que tenemos esta división? Bueno, precisamente establecer todo lo que sucede en X y establecer todo lo que sucede en Y. Solo hay una fórmula que ocupamos en leyes de Newton para poder hacer la suma. Es fuerza es igual a masa por aceleración. La pregunta, ¿hay movimiento? Sí, y el movimiento es horizontal. Aquí está. Si el movimiento es horizontal, entonces la suma de las fuerzas que hay en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son todas las fuerzas que están en color oscuro, color negro? La fuerza de fricción cinética, la fuerza con la que estoy empujando, igual a masa por aceleración. La fuerza de fricción cinética es negativa porque en mi diagrama va hacia la izquierda, positiva, en F porque está yendo hacia la derecha. Y entonces, pues únicamente habrá que sustituir. No conozco la fuerza de fricción cinética, pero sí conozco la fuerza con la que estoy empujando. Fuerza de fricción cinética más 93.7 igual a 42.5 por la aceleración. Y la aceleración sí la conozco. Me dicen que la aceleración es de 1.18. Si hago el despeje completo, este pasa al otro lado restando, hago la multiplicación y entonces la fuerza de fricción cinética me va a quedar negativa y como de este lado va a quedar negativo, todo se convierte en positivo. Me queda de 43.6 newtons. Si yo quisiera resolver el lado, el eje vertical, pues la suma de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje de las Y. Esta caja no está volando ni se está cayendo o hundiendo por el piso. Entonces, las únicas dos fuerzas que están actuando son la normal y el peso, igual a cero. La normal positiva, el peso negativo. La normal va a ser entonces igual al peso. Y la normal, si me pidieran el dato, va a ser igual al peso. Y el peso es 42.5 por 9.8. Y cuando hacemos las operaciones, 42.5 por 9.8
nos va a dar 416.5 newtons. Y bueno, eso es todo por lo que respecta al ejercicio número 1. En cuanto al ejercicio número 2, que es el más completo y que es un ejercicio muy similar al cual se van a encontrar en el quiz, bueno, dice que una caja de 1440 newtons se empuja a lo largo de un piso nivelado a velocidad constante con una fuerza F de 370 newtons y un ángulo de 20 grados por debajo de la horizontal, como se muestra en la figura. Este lo estuvimos repasando en clase y únicamente vamos a revisar qué es lo que estamos o qué es lo que podemos hacer aquí. Entonces, de manera muy sencilla, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta es la caja. En color negro voy a dibujar las fuerzas que están actuando. Y una de las fuerzas que está actuando claramente es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. ¿Y ya está en movimiento? No. El ejercicio me dice que... perdón. Disculpen esta parte aquí. Pero mejor para que no esté molestando. Perdón. Entonces, la fuerza de fricción primero nos dice que tenemos a la caja que se está moviendo a velocidad constante. ¿A velocidad constante qué significa? Que no existe aceleración. Por lo tanto, la fuerza de fricción pues es cinética porque ya se está moviendo. Tenemos en color azul el peso, la normal, y voy a poner en color rojo resultado de dos vectores, una fuerza F, que es la combinación de su componente en X y su componente en Y. Ya que tengo esto, pues únicamente voy a dividir lo que sucede en X y lo que sucede en Y. ¿Qué es lo que sucede en X? Bueno, si la caja se está moviendo a velocidad constante, significa que no hay aceleración. La aceleración es cero, por lo tanto, la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración y la masa, y la aceleración al ser cero, esto se convierte en cero. Tenemos la fuerza de fricción cinética y la fuerza de X como únicas fuerzas en el eje de las X, una negativa, la otra positiva. En la parte azul o en la parte de Y tenemos la normal, el peso y la fuerza de Y o la componente de Y. Y esto es igual a cero, ¿por qué? Porque la suma de fuerzas en Y es igual a cero, ya que nos está moviendo en ese eje. La normal es positiva, el peso negativo y en este caso la fuerza de Y es negativa, porque si se dan cuenta la fuerza está yendo hacia la dirección o en dirección hacia abajo. ¿Puedo conocer el peso? Sí puedo conocer el peso porque dice que una caja de 1490 newtons significa que el peso es de 1440 newtons. Ese es el peso. La fuerza F con la que estoy empujando es de 370 newtons. Y el ángulo el cual está formando es de 20 grados. ¿Cómo le puedo hacer para calcular tanto la fuerza de X como la fuerza de Y? Bueno, son vectores que ya sé calcular. La fuerza de X es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Y la fuerza de Y es la fuerza por seno del ángulo. Si yo hago esos dos cálculos, puedo obtener que la fuerza de X, haciendo 370 por coseno de 20, me va a dar 347.68 newtons. Y si hago la fuerza de Y, bueno, la componente en el eje de las Y, me va a dar 126.54. El inciso me pide que cuál es el coeficiente cinético de fricción
entre la caja y el piso. Bueno, primero necesito entonces saber la fuerza de fricción para después despejarla. La fuerza de fricción entonces no la conozco. Y esta al estar positivo pasa del otro lado como negativo. Y entonces tengo menos f de x. No puedo tener variables negativas, entonces fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza en x. La fuerza de fricción cinética es igual a 347.68 newtons. Para poder calcular la fuerza de fricción, perdón, el coeficiente, necesito calcular la normal. Entonces la normal es igual a, paso el peso, ahora de manera positiva al otro lado, y paso f de y de manera positiva del otro lado. La normal es igual a el peso, 1440, más los 126.54. Y tenemos una normal de 1556.54. Sí, gracias. Perdón la interrupción, me están avisando que soy la última persona en el TEC de Monterrey. Perdón, entonces son 1566.54 minutos. Si quiero calcular entonces el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. En este caso, como es la cinética, cambio el coeficiente y la fuerza por cinética. 347.68 los voy a dividir entre 1566.54 para saber cuál es el coeficiente cinético. Y el resultado es de dividir 347.68 entre 1566.54 es de 0.22 y si ocupo todos los decimales me sale 1,9. No tiene unidades, por lo tanto se queda así. El inciso B dice, si la misma fuerza de 370 newtons en lugar de estar empujando, en lugar de estar siendo empujada, ahora se está jalando en el mismo ángulo, ¿cuál será la aceleración de la caja? Asumiendo que el coeficiente de fricción es el mismo que se encontró en la parte A. Voy a tomar este valor y ahora, si el ejercicio me está diciendo que cuál es la aceleración de la caja, significa que en este momento no hay velocidad constante. Es decir, si tengo aceleración. Bueno, pues entonces vamos a hacer todo para que podamos observarlo. Tengo mi componente en X, la componente en X, tengo mi fuerza de fricción que se está poniendo en movimiento y es fuerza de fricción cinética. Tengo el peso de mi caja, que es de 1440 newtons. Tengo la normal, pero ahora la fuerza está haciendo hacia arriba. Esta es mi fuerza, no ha cambiado el valor. Únicamente la que cambió fue la dirección de la fuerza o de la componente en Y. ¿Esto altera mi ejercicio? Definitivamente sí. Uno, porque me está diciendo que cuál es la aceleración, es decir, ahora sí hay movimiento acelerado, por lo cual no hay velocidad constante, entonces sí tengo una fuerza en X resultante. Suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, pero ya que mi caja no se está moviendo en el eje de las Y, esto es igual a 0. ¿Cuáles son todas las fuerzas en color negro? Bueno, son la fuerza de fricción cinética, la fuerza en X, la componente en X igual a masa por aceleración, menos, más, y de la parte azul tenemos la normal, el peso, la fuerza de Y, o la componente igual a 0. Más, menos, más, porque ahora mi fuerza en Y está yendo hacia arriba. ¿Conozco la fuerza de fricción cinética? No la conozco. ¿La puedo calcular? Sí la puedo calcular, porque esta sabemos que una fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente por la normal.
El coeficiente, vamos a tomar el mismo valor del ejercicio pasado, 0.2219, por la normal. En este caso estoy usando 4 decimales, y estoy haciendo comillas, porque el ejercicio, lo que quiero es que salga el resultado igual que está en la tarea que les mandé, pero nosotros sabemos que ocupamos centesimales o 2 decimales, comillas. Entonces, este es mi coeficiente que tomé del ejercicio pasado, la normal que no conozco y la fuerza de fricción que no conozco. No conozco estos dos valores. Ya sea que calcule la normal o la fuerza de fricción para calcular la normal o la fuerza de fricción. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? Bueno, lo que me pide es calcular la aceleración. No puedo calcular la fuerza de fricción porque aunque tengo esta, no tengo la aceleración, pero sí tengo la masa. ¿Qué puedo hacer? Necesito calcular la normal para después calcular la fuerza de fricción, para después calcular la aceleración. Entonces vamos a tomar la parte azul. Normal menos 1440 más f de y. Y f de y quedamos que es los 370 newtons por el seno de 20 grados. 126, como ya habíamos dicho, punto 54. 126.54. Y esto es igual a 0. Si ahora hago esta operación, la normal es igual a 1440 menos 126.54. La normal entonces vale 1440 menos 126.54. 1313.46 newtons. Ya encontré la normal. Ya sé que ahora esto vale 1313.46 newtons. Necesito saber cuánto vale esto. Y es muy fácil si ahora ya sé qué es esta operación. Solamente tengo que multiplicar los 1313.46 por 0.2219. Y la fuerza de fricción me va a dar 291.45 newtons. Ese es el valor que sustituyo aquí, menos 291.45, más la fuerza en X. La fuerza en X quedamos que es los 370 por el coseno de 20 grados. Es de 347.68. Aquí 347.68 igual a masa por aceleración. Estoy buscando la aceleración porque no la conozco y sí tengo la masa. No está explícita, pero sí la puedo obtener de la fórmula que ya conocemos. ¿Cuál es la fórmula que ya conocemos? Voy a poner en morado. La fórmula que ya conocemos es que W es igual a masa por gravedad. Masa entonces es igual a W entre gravedad, que es igual a los 1440 del peso entre 9.8 o 9.81, que seguramente es el que está ocupando este ejercicio, pero nosotros vamos a ocupar 9.8. Entonces 1440 entre 9.8 nos va a dar, perdón, una masa, no es una W, es una M, masa de 146.93 kilogramos. Esa es la masa que voy a poner aquí. Entonces continúo. Menos 291.45 más 347.68 y todo lo voy a dividir entre 146.93 y esto es igual a la aceleración. La aceleración entonces es igual a menos 241.45 más 347.68 entre 146.93. Y tengo entonces los 0.38 metros por segundo cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Pues muy sencillo, estar nada más encontrando los valores que me están haciendo falta para completar la normal que está ahí.
que estoy calculando. Entonces, únicamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar poniendo atención constantemente a mis signos, constantemente a mis colores, y es que estamos usando colores, para que sea más fácil todo de resolver. ¿Ok? Bueno, vámonos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice que un chico, una persona, exerta. ¿Qué significa exertar? Significa estar jalando o estar tomando una dirección hacia afuera. Una fuerza horizontal de 137 newtons en una caja de masa 38.7 kilogramos. Si la caja no se mueve, ¿cuál es la magnitud de la fricción estática en newtons? Este se puede resolver únicamente por lógica. Significa que si un niño, un chico, hace una fuerza horizontal de 137 newtons, es decir, está empujando con 137 newtons, una caja de masa de 38.7 kilogramos, ¿cuál es la fuerza de la fricción si la caja no se mueve? Si la caja no se está moviendo, la suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué significa? Que la fuerza de fricción, la que se está oponiendo al movimiento, es exactamente igual a la fuerza que estoy aplicando. Por lo tanto, nada más por deducción, la fuerza de fricción estática es de 137 newtons. Más fácil. Después dice, inciso B, ¿cuál es el valor mínimo posible del coeficiente estático de fricción entre la caja y el piso? Mismo caso, necesito saber que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente estático por la normal. Ya tengo este, que es de 137 newtons. No tengo este, que es el que estoy buscando. Necesito la normal para poder calcular el coeficiente. ¿Cómo se calcula la normal? Se calcula con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y tengo la normal y el peso. Suma de fuerzas en Y es igual a 0, porque mi caja no se mueve. Normal menos W igual a 0. N es igual a W. ¿Cuánto vale W? W es masa por gravedad. Los 38.7 por 9.8. Tenemos que entonces la normal es igual al peso, que es de 379.26. Ya que tengo la normal, calcular el coeficiente es muy fácil. El coeficiente de fricción estático es igual a la fuerza de fricción estática entre la normal. Y esto es igual a los 137 newtons entre 379.26. 137 entre 379.26. El coeficiente es de 0.361 unidades. Listo. El siguiente ejercicio dice que es de otra vez aquí tengo una instalación, perdón. El siguiente ejercicio dice que un burro, un donkey, está enganchado a un trineo que tiene una masa de 216 kilogramos, que incluye provisiones. Este ejercicio lo hicimos en... ¿Dónde lo hicimos? Creo que fue en la asesoría del... No, no es cierto, este no lo hicimos en la asesoría del sábado. Bueno, pues vamos a hacerlo. El que hicimos fue el quinto, ese sí lo hicimos en clase, entonces no hay problema. Entonces dice que el 4, un burro está enganchado a un trineo, este es el trineo, y aquí está el enganche. El trineo tiene de masa 216 kilogramos. El burro tiene que hacer una fuerza que excede o por encima de los 1260 newtons.
en un ángulo de 34.3. 34. Esto parece 3.4. 34.3 grados. Por encima de la horizontal para que el trineo se esté moviendo. Trate el trineo como la partícula, el punto o la que va a ser el diagrama. Inciso A dice calcula la fuerza normal en el trineo cuando la magnitud de la fuerza es de 1260 newtons. Entonces, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas actuando sobre mi trineo? Tengo el peso, la fuerza normal. En X tengo la fuerza de fricción, que es la que se está oponiendo al movimiento. Y como no se está moviendo, tenemos que es estática. Después, la fuerza con la que está jalando el burro, que es de 1260, que está compuesta por una parte en X y está compuesta por una parte en Y. ¿Cómo puedo sacar la parte en Y? Pues muy fácil, son los 1260 por el seno de 34.3. Y me sale 710.04 newtons. Para sacar la parte en X es los 1260 por coseno de 34.3. Y son 1040.88. 1040.88 newtons. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y el primer inciso me pide calcular la fuerza normal del trineo cuando la magnitud de la fuerza que se aplica es 1260 newtons. Entonces estoy buscando la suma de fuerzas en Y. Es igual a 0 porque el trineo no se hunde ni tampoco está volando. ¿Cuáles son todas las fuerzas en azul? La W, N, la componente en Y, y esto es igual a 0. Signos, menos, más. El peso es de los 216 kilogramos y necesito convertirlos a peso. El peso es masa por gravedad. 216 por 9.8 me va a dar 216 por 9.8, 2116.8. Entonces el peso es de menos 2116.8 más la normal que no conozco más los 710.04 igual a 0. La normal entonces al hacer la suma y cambiar de signos es de 2116.8. Le voy a quitar los 710.04 y va a quedar 1406.76. En el ejercicio, en el examen, perdón, en la tarea tienen 1410, lo cual, pues bueno, no varía mucho y probablemente cambie porque yo ocupé 9.8 en lugar de 9.81 como gravedad. Entonces, ya que tengo el resultado del inciso A, este es el inciso A. Dice, el inciso B, encuentra el coeficiente de fricción estático entre el trineo y la tierra por debajo de él. ¿Qué necesito saber para el coeficiente de fricción? Necesito saber la fuerza de fricción, porque la normal ya la tengo y la fuerza de fricción se calcula con la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. No me dice si el trineo se está moviendo con velocidad constante, pero entonces se está moviendo. ¿Qué significa? Que hay aceleración. ¿Cuáles son todas las fuerzas en negro? Pues la fuerza de fricción estática, la componente en X igual a masa por aceleración, menos más. ¿Conozco la fuerza de fricción estática? No, pero sí conozco la fuerza de X, que sería 1040.88. La masa la conozco, sí, 216. ¿Conozco la aceleración? No. ¿Por qué? Porque me dice que el objeto no se está moviendo, entonces esto se convierte en 0. Perdón, olvidaba ese pequeño detalle. ¿Qué significa? Que el trineo no se está moviendo. Entonces, la fuerza de fricción estática es igual a los 1040.88. Me va a salir una igualdad, ¿por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza actuando sobre ellos. Ahora, si la fuerza de fricción es eso, el inciso B es la fuerza de fricción estática igual al coeficiente estático por la normal. El coeficiente es
la fuerza de fricción estática entre la normal. O, dicho de otra palabra, 1040.88 entre 1406.76. 1040.88 entre 1406.76. Y el coeficiente es de 0.73. En el documento van a encontrar 0.74, lo cual es completamente válido. Y dice, encuentra la fricción estática en newtons si el burro hace una fuerza de 6.30 por 10 a la 2 newtons en el trineo en el mismo ángulo. 6.3 por 10 a la 2 son 630 newtons. En lugar de que sean 1260, ahora van a ser 630 newtons. Necesito calcular sus componentes en X, calcular sus componentes en Y volver a calcular la normal para después, con el mismo coeficiente, calcular la fuerza de fricción. Y entonces, ahora sí, encontrar cuál es la fuerza de fricción estática o únicamente hacer la suma de fuerzas en X. El número 5 lo hicimos en clase y el challenge, que no está difícil, pero sí entender cuáles son los conceptos principales de lo que estamos queriendo hacer. ¿Cuáles son? Entender cómo se dibuja un diagrama de cuerpo alegre aquí. Como estamos buscando que ustedes puedan obtener una ganancia en su bitácora a través de un quiz que cambie perdón, que puedan recuperar un quiz o que puedan tener si contestaron el quiz o puedan tener un 100, bueno, pues es todo suyo. Por el momento es todo, les doy pues esta pequeña ayuda para su tarea y el día de mañana estaré publicando lo que es el repaso de los ejercicios que vienen en el examen. Son 4 ejercicios, uno de movimiento en 2 dimensiones, uno de movimiento circular sin aceleración, uno de movimiento circular con aceleración y uno de leyes de Newton. Y sin más, pues les agradezco que hayan puesto atención y nos vemos primero Dios el jueves.